Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para meditar en su palabra. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites la bendición de abrir tu santa palabra, escuchar el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu, Señor, y también prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dentro del tema general de la semana, que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. En esa tarde nos ocupamos de el que ha de venir, recibe alabanza en su casa de oración. El pasaje que dimos lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, ocupamos los versículos 12 al 17. Recordemos que estamos después de unos momentos de que el Señor entra a Jerusalén y que el Señor recibe por primera vez su reconocimiento como el Rey de Israel. El Señor va al templo, recordemos también que en Jerusalén era donde estaba el templo, y no era cualquier templo, era un templo glorioso, grande, y recordemos que lo había construido, ¿quién lo construyó? El rey Salomón. Y recordemos que Dios le había dado mucha sabiduría a Salomón, y entre las bendiciones que le había dado era el privilegio de haber construido el templo. Era un templo grandioso y en el cual pues muchos judíos acudían anualmente, además de en otras fiestas, y aparte de ir al templo y conocer la majestuosidad del templo, pues era celebrar la Pascua. Entonces ya estábamos próximos a celebrar la Pascua y el Señor va al templo. Dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Por qué hace mención que es el templo de Dios? Pues precisamente está haciendo referencia al lugar importante donde está entrando el Señor Jesús, que no era un lugar cualquiera, era el templo preparado y dedicado a adorar a Dios. Entonces, primeramente recalca cuando dice, y Jesús entra en el templo de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace cuando entra al templo de Dios? Pues algo que recordamos, sabemos, pero realmente no sé si realmente nos podemos imaginar cómo el Señor echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Por qué? Porque afuera del templo había un lugar donde vendían y compraban animales. ¿Animales para qué? Pues para los sacrificios. Pero, ¿cuál era lo que ya había cambiado aquí en cuanto a los animales que se vendían y los animales que se ofrecían? ¿Cuál era la idea original que el Señor había dicho de los animales que se ofrecieran? Bueno, los animales tenían que haber sido criados por sus dueños, tenían que haber sido separados desde que nacían. Tenían que buscar los animales que no tuvieran manchas ni defectos y que tenían que cuidarlos especialmente porque iban a ser sacrificados, iban a ser presentados, ¿sí? Valga la redundancia, para el sacrificio que tenían que llevar al templo, a Jerusalén. Entonces, es como si nos dijeran, pues tenemos que traer una planta al templo, y el Señor nos dijera, tienen que llevar su planta desde que nace y verla que no tenga gusanos y verla que crezca y que tenga buen abono, y que nosotros tuviéramos que cuidar esa planta desde la casa, desde pequeña, desde la semilla, sembrarla en buena tierra, preparar todo para que cuando la planta tuviera un año, la trajéramos al templo. ¿Y qué pasaría si en vez de, con el tiempo, esto lo vamos cambiando y aquí afuera venden flores y venden macetitas muy bonitas porque ya saben cuáles son los requisitos y nosotros compramos la planta allá afuera? ¿Sería lo mismo?
¿no? ¿Verdad? Estamos cambiando lo que el Señor nos dijo por algo más cómodo. Y el Señor había dicho que los animales deberían ser, sí, sin mancha, sí, deberían ser cuidados, pero deberían ser desde pequeños separados para llevarlos al sacrificio. Bueno, además de eso, los cambistas pues procuraban aprovecharse de la gente, porque qué más cómodo que llegar al templo y afuera comprar el animal, y pues compro el animal, y como saben cuáles son los requisitos y como saben de mi necesidad, yo voy a pagar lo que sea. Esto a veces me suena un poco como a aquellos deportes en los que hay revendedores, y entonces pues qué gran negocio, porque los revendedores compran los boletos antes de que salgan a la venta, y cuando llegan los aficionados, pues ya no hay boletos. ¿Qué hacen los aficionados? A como sea. O también en los festivales, muchos festivales hacen lo mismo, ¿verdad? Nosotros no sabemos de eso porque no vamos a festivales, pero oímos cómo hacen los negocios, ¿verdad? Y entonces hay gente, los revendedores van y compran boletos de más, y entonces, ¿qué hacen? Se paran afuera el día del evento, y como el aficionado, ya sea al deporte, ya sea al concierto, quiere ir y ya está ahí, y sabe que va a comprar boletos, ¿qué hace? A como le den el boleto lo compra. Y a veces al doble, y a veces hasta 5, 10 veces de lo que cuesta el boleto. Pregunten a los aficionados de los coches de carreras, que también eso es muy sonado, que si los boletos cuestan 1,000 pesos, bueno, hasta 10,000 pesos pagan por el boleto. Y el aficionado ya sabe que le va a costar más, y el aficionado ya sabe que va a pagar más. ¿Y qué hace? Lo compra. ¿Quién comete más falta? ¿El que compra el boleto más caro o el que lo revende? Ahí se los dejo a su forma de pensar, pero ambos hacen mal, ¿verdad? Tanto como aquel que en vez de venderlo a la gente, pues lo junta y se lo vende a los revendedores. Bueno, en vez de llegar con el animal, pues ya sabían que la gente llegaba a comprar sus animales, porque no llevaban su animal y tenían que cumplir el animal con los requisitos. Entonces, los cambiadores y los vendedores ya sabían que había un gran negocio afuera del templo. Y entonces, pues esa es la situación que estaban viviendo o se estaba viviendo en el templo de Jerusalén. Y muchas veces cuando leemos, a veces no entendemos, bueno, ¿y qué tienen que ver los cambistas? Bueno, pues le estaban haciendo un favor a los que llegaban a comprar. Pues ¿será que le estaban haciendo un favor o le estaban haciendo un mal? Porque el que llegaba a comprar su animal para el sacrificio, a lo que se lo vendieran, lo pagaba. Entonces, el Señor Jesús llega, dice, y entra al templo, dice, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Por qué? Porque el templo no era un lugar para vender, y no era para que en lugar de que la gente que iba por esos sacrificios llegaran con sus animales, pues cómodamente llegaban con dinero y compraban los animales, ¿sí? Entonces, dice el Señor que trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Los vendedores, ¿sí?, tenían ahí ya su puesto casi semifijo para la venta de sus animales. Y el Señor dice que echó fuera todos los que vendían y compraban. ¿Qué se está manifestando ahí? Bueno, primeramente, dice el Señor, escrito está, mi casa, ¿qué? Casa de oración. El templo es casa de oración, no es casa de negocio, ¿sí? Entonces, lo estaban convirtiendo en un lugar de negocio, no la casa de oración. Y dice, mi casa de oración será llamada. ¿Esto qué implica también? Cuando el Señor echa a los vendedores y dice que la casa era casa de oración, está demostrando ahí su autoridad. Si el Señor no tuviera autoridad para hacer eso, ¿qué hubiera pasado? Hubiera dicho, ¿pueden salirse por favor los vendedores? No, ¿verdad? ¿Y qué hubieran dicho los vendedores? Pues no nos vamos, aquí está el negocio. Pero el Señor demuestra su autoridad cuando los echa.
¿Y qué hacen los vendedores? Se fueron. No dice que los vendedores hicieron una manifestación, que después regresaron, y no dice que lo que vemos nosotros cuando aquí las autoridades quitan a un puesto y a la otra semana ya está, ¿verdad? O están 10 puestos porque entonces llegan los otros a apoyar a los que corrieron. No, aquí el Señor dice que los echa y quedan fuera. No hay nadie que reclame. ¿Por qué? Por la autoridad con la que hace el Señor esto. Entonces aquí hay una autoridad de Jesús. Y dice, mi casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Y está haciendo una afirmación. ¿Acaso alguien dijo, no es cueva de ladrones? ¿Acaso alguien dijo, no es cierto, nos estamos engañando? ¿No es cierto? ¿Acaso alguien dijo, estamos ayudando al pueblo de Israel? No, ¿verdad? Y cuando el Señor le dice, cueva de ladrones, ¿la habéis hecho? ¿Qué pasa? Pues lo tienen que aceptar. ¿Por qué? Por la autoridad, y dos, porque el Señor está diciendo una gran verdad ahí. Cueva de ladrones habían hecho la casa de oración. En esta primera parte, en estos de los 3 acontecimientos que hay en la narración que dimos lectura de estos versículos, la primera es cómo el Señor echa fuera los mercaderes. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. 2, porque es la casa de oración. Y 3, porque el Señor Jesús aquí demuestra que efectivamente le habían hecho cueva de ladrones. ¿Cómo? Él está diciendo que esos negocios que estaban ahí eran precisamente negocios turbios, negocios incorrectos. Si realmente fueran mercaderes que quisieran apoyar al pueblo judío, pues Dios nos hubiera dicho a través del Señor Jesús que era cueva de ladrones, ¿verdad? Nada más simplemente hubiera dicho, no está permitido hacer el negocio aquí. Pero cuando les menciona que era cueva de ladrones, era porque estaba afirmando esto. ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Hay alguna enseñanza? Claro. 1, que la casa de Dios es casa de oración. Que debemos mantenerla pura, nuestra casa de oración, o la casa de oración de Dios. Debemos tenerle reverencia, respeto, que lo que vengamos a hacer, lo debemos hacer de corazón y debemos ir preparados desde nuestra casa. No sé si alguna vez les han enseñado cómo venimos con la ofrenda. La ofrenda la traemos desde nuestras casas o la ofrenda la buscamos aquí, sacamos la cartera, vemos cuánto traemos, si traemos billetes, si traemos monedas, si traemos monedas nuevas. A mí, en lo personal, como testimonio, me enseñaron que cuando doy monedas al Señor de ofrenda, mis monedas deben ser limpias. Yo cuando recibo una moneda nueva, yo tengo, en la casa de ustedes tengo un perrito donde guardo mis monedas nuevas y de ahí saco para mis ofrendas. Mis monedas nuevas, las que dicen son nuevas, ¿sí? Esas las guardo, las aparto porque esas son para ofrenda. Entonces, esas monedas para mí son apartadas desde el hogar para traer ofrenda y no andar buscando aquí, traigo ofrenda, ahí no traigo monedas, y algunos dicen, bueno, no traigo monedas, ni modo, voy a tener que dar un billete, porque como no dan cambio, o en algunas casas del Señor, cuando dan ofrenda, porque en algún tiempo también fui diácono, entonces pues nos decían, hermano, ¿me puede dar tanto de cambio? Entonces, eso está mal. ¿Por qué? Porque la ofrenda no la traemos desde casa apartada. Entonces, aquí nos está enseñando que nuestra ofrenda, la que traigamos al Señor, no es estar aquí a la hora cambiando un billete de 500, de 100, para poder dar nuestra ofrenda, sino debemos traer ya nuestra ofrenda preparada. La ofrenda del Señor así debería haber llegado y no haber cambiadores ni vendedores. Entonces, nos enseña también que nuestra ofrenda debe venir preparada desde nuestra casa y la reverencia que debemos tener a la casa del Señor.
La segunda escena que se presenta es versículo 14. Dice, entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Llegaron enfermos. ¿Por qué llegaron enfermos? Recuerdan que decía yo en la mañana, es que oyeron que estaba Jesús, que venía Jesús, y seguramente oyeron que Jesús sanaba. Y entonces, pues yo estoy enfermo, pues ¿qué hago cuando estoy enfermo? Pues busco al médico. Y entonces aquellos que sabía que curaba a ciegos, dice, ¿y qué? Y cojos, llegaron, ¿verdad? Versículo 14, ciegos y cojos llegaron al templo. ¿Llegaron solos? No pueden llegar solos los ciegos, tiene que haber alguien que los guíe. No había escuela para ciegos como hay ahora, ¿verdad? Que les enseñan a cómo valerse por sí mismos. Entonces seguramente, llegaron con alguien los llevó, alguien que sabía también dónde estaba el Señor Jesús, o a lo mejor mi familiar está ciego, mi familiar está cojo, pues si no él no sabe, yo lo llevo, o si él sabe, pide que lo lleven, pero seguramente habrían oído que el Señor sanaba. Es más, un día antes, dijimos, había resucitado a Lázaro, y eso no era así como una noticia que no se supiera. No había periódicos, pero las noticias corrían más rápido que los periódicos, ¿verdad? ¿Cómo corren las noticias en los pueblos? Pues creo que todavía no acaba de ocurrir la noticia cuando ya todo el mundo la sabe, o todo el pueblo la sabe. Entonces recordemos que estaban en Jerusalén, era una ciudad importante y había mucha información. Entonces sabían que el Señor Jesús había llegado, sabían que el Señor Jesús sanaba, y los ciegos y cojos fueron. No dice fue un ciego, fue un cojo. Dice ciegos y cojos. ¿Cuántos nos imaginamos que llegaban? ¿2, 3, 5, 10? Pero dice que el Señor los sanó. No dice sanó a los que tuvieron fe, no dijo sanó a algunos, porque los que llegaron porque sabía que el Señor curaba y sabía que los iba a curar. ¿Y qué sucedió? Y los sanó. Llevaron la respuesta a su petición de sanidad. Fueron sanos. Y no dice sanaron a algunos, o no dice nada más sanó a uno. Entonces los cojos y los ciegos fueron sanados. Qué maravilla, ¿no? Y además para ellos y para los que estaban viendo, y recordemos que dijimos que había una gran multitud que estaban esperando a ver qué iba a hacer el Señor Jesús. Ya llegó a Jerusalén, ¿qué va a hacer aquí? Pues en el templo sanó, y aquellos que fueron llevados para que los sanara, recibieron su solicitud de ser sanos. Tercera, ahí mismo, voy a regresar un poquito. ¿Cómo nos imaginaríamos que trataban a los ciegos y a los cojos en el pueblo de Israel? ¿Serían bien vistos? ¿Sería que la gente siempre diría, ay, pobrecitos, vamos a ayudarles? No, eran mal vistos. Y si recuerdan, decían, cuando están enfermos es que algún pecado han de haber cometido. Y recordemos a Job que estamos viendo, ¿verdad? Seguramente algo malo habrán hecho. Y cuando llegan con Jesús es porque vienen a pedir perdón por sus pecados y el Señor los va a sanar. Entonces, los enfermos y los cojos eran parte del pueblo marginado, de aquellos que no querían, de aquellos que pasaba uno junto a ellos y le daba a uno la vuelta, como suele suceder todavía en nuestros tiempos, ¿verdad? Hay gente que está pidiendo dinero en la calle, ¿y qué hace uno? Pues uno mejor le da la vuelta, se pasa a otro lado de la calle, porque sabe que ahí donde va uno a pasar, le van a pedir, y en vez de decir mejor no, mejor le doy la vuelta. Y entonces mucha gente de esos enfermos eran marginados. Y el trabajo no se realizó afuera, el trabajo se realizó adentro del templo, porque dice que fueron llevados en el templo, ¿verdad? Dice el versículo 14,
Dice, vinieron a él ciegos y cojos en el templo, no afuera, no antes de que llegara el Señor, sino fueron sanados en el templo. ¿Qué los sanó? Pues la fe. Recordemos que no es nada más llegar y decir, pues a ver si Dios me cura, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Pues vamos a orar a ver si Dios nos cura. O oramos porque tenemos fe que Él es el que nos cura. O nos va a dar el tiempo, o nos va a dar la fortaleza. No es para decir, pues bueno, voy a ver a un médico a ver si este sí me cura y a ver si este sí le atina, ¿verdad? Porque muchas veces estamos enfermos o hay gente enferma que va con un médico y no le atina, va con otro médico y tampoco le atina. Entonces dice, bueno, a ver si este médico sí le atina y por a lo mejor algún médico sí le atina. Y entonces no era de que a ver si el Señor Jesús podía curarlos. Fueron porque sabían que el Señor Jesús los iba a curar. No iban a ver si los curaba, iban porque sabían que el Señor Jesús los curaría. Y la tercera parte de este pasaje, los versículos 15 y 16, dice, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, ¿qué pasó? Se indignaron. ¿Cómo es posible que al Señor Jesús le estén diciendo, Hosana, salve al Hijo de David? Y entonces se indignaron, se molestaron y pues sabíamos que no podían quedarse callados. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Le recriminan al Señor. ¿Estás oyendo que te están alabando y no dices nada? ¿Y qué dice el Señor? Sí, nunca oíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Qué está diciendo? Que la alabanza que le estaban dando era correcta y era perfecta. ¿Por qué? Porque era de niños. Ya no era la multitud que estaba cuando llegó a Jerusalén. Porque alguno puede decir, es que a veces ese tipo de alegrías es contagioso y aunque yo no lo sienta, pero como todos están gritando, pues también uno grita. No se trata de ese tipo de alabanza, sino se trata de la alabanza de los niños, de los muchachos. Y entonces le dicen que cómo es posible que permitiera él que dejara que esos niños le alabaran y le dijeran, Hosana al Hijo de David. O sea, salve al Hijo de David, salve al Rey. Y ya dijimos que fue el único día que el Señor aceptó ser reconocido como Rey. El pueblo de Israel tenía que reconocer a Jesús como su Rey antes de que el Señor fuera crucificado y padeciera todo lo que sucedió en los demás días de la semana, ¿verdad? Entonces, antes de todo eso, antes de los demás acontecimientos, el Señor permitió, cuando entra a Jerusalén, ser reconocido y alabado como Rey. Primeramente tenemos esa indignación por los príncipes. ¿Cómo es posible permitir que los niños alaben? ¿Será que no se debe permitir que los niños alaben? O cuando sabemos que la alabanza de los niños, como dice la palabra de Dios, es perfecta. Dice el Salmo capítulo 8, versículo 2, y recordemos que el Señor pues usaba mucho la palabra, no había Nuevo Testamento, pero sí había Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era conocido como la palabra de Dios. Y en el Salmo 8, el versículo 2 dice, de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. De la boca de los chiquitos y de los que maman. Es decir, no de los tan maleados, sino de los pequeños que su inocencia está reconociendo a Dios. Y aquí me pregunto yo, no tiene la respuesta, pero me pregunto, ¿y quién les decía a los niños que dijeran eso? ¿Quién les decía? ¿Acaso los papás les decían, a ver, hijo,
Porque cuando los niños vienen aquí, los dirigen los maestros, los papás, ¿verdad? Y les enseñan. Y cuando hicieron su participación en la mañana, pues los niños cantaron. Y cantaron con una alegría. ¿Y quién les enseña? Pues aquí les enseñan, dicen las maestras y los papás, les dijeron, prepárate, vas a participar y vas a hacer esto. Pero ahí sería que les habrán hecho también una participación. ¿Habíamos tener la participación de los niños? Pues fue el Espíritu Santo, no hay otra respuesta, porque no hay alguien que diga, bueno, es que sus papás se juntaron, o las maestras, o algunos de los príncipes que sí creían en Jesús, como el Mesías lo hicieron. No. ¿Por qué? Porque como dice la misma palabra de Dios, porque de los chiquitos perfeccionaste la alabanza. Era una alabanza perfecta, estaban reconociendo. Y como dice nuestro título de nuestra meditación, el que ha de venir recibe alabanza en la casa de oración. Y nuestra enseñanza aquí, para nuestra aplicación es, ¿y nosotros cómo alabamos al Señor? Decimos a veces, son cantos de alegría, cantad alegres a Dios. Y decimos, cantad alegres a Dios, ¿y cómo no? Pues, y no, ¿verdad? Y no cantamos alegres, no sentimos la alegría del canto. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Es que la música a veces, es que la música es muy lenta, es que se necesita ritmo, se necesita algo más alegre. ¿Y será eso que nos cambiará nuestros corazones? ¿O nos falta que nuestro corazón tenga agradecimiento, tenga alegría para alabar a Dios? ¿Por qué venimos al templo? ¿Porque hay que cumplir? ¿O venimos como gratitud a Dios para alabarle? Y entonces, ¿por qué no le alabamos con alegría? ¿Por qué no venimos con ánimo? Así como aquellos niños que decían, Hosana. Pero no nos imaginemos un Hosana así como, pues muy apagados, ¿verdad? ¿Dónde dice que estaban los niños? En el templo. Seguimos en el contexto del templo. ¿Por qué en el templo? Pues porque el templo, la casa de oración y la casa donde se adora a Dios es aquí. Y el Señor eso nos estaba enseñando, que la alabanza y la alabanza perfecta debe ser aquí. Claro que podemos alabar a Dios en nuestros hogares, pero este lugar está consagrado a alabar a Dios. También nuestros hogares deben estar consagrados para alabar a Dios, porque ahí vive hijos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, hablemos de la casa de Dios como el lugar todavía más especial, donde venimos a alabarle, donde venimos a convivir como hermanos, en un solo espíritu venimos a alabar a Dios. Aquí debe ser alabado el Señor. Eso es lo que nos está enseñando en estos versículos, que se debe aclamar y alabar a Dios en su casa de oración. Para eso venimos. Claro, que nos vean los de afuera. No es de pena decir, bájenle el volumen porque los de afuera se oyen y van a decir, qué feo cantan. ¿No, verdad? Pues iban a decir qué feo porque cantan muy tristes. En esa iglesia de ahí que está muy bonita por fuera, pero se oyen cantar muy tristes. ¿Será que así serán los cantos? ¿Será que así le agrada a Dios? ¿Será que así les enseñan? ¿O será que debemos cantar con alegría, buscando precisamente, como menciona aquí, esa perfección? No somos niños físicamente, pero podemos ser niños espiritualmente cuando no estamos maleados, cuando estamos creyendo en el Señor, ¿verdad? Entonces, es como debemos alabar a Dios. Y ante la recriminación de los príncipes, pues el Señor Jesús da una respuesta. Y dice, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Eso quiere decir que los que estaban diciéndole ahí, Hosana, eran niños, eran jovencitos. Y no había quien les estuviera instruyendo. El Espíritu Santo estaba obrando y el Señor estaba recibiendo la alabanza que merece. El Señor merece una alabanza perfecta, sana, pura, sincera,
es como debemos alabar al Señor y decir, bueno, es que como ya somos adultos ya no podemos cantar, pues mientras más adultos menos podríamos cantar, imagínense, ¿no? No, lo que nos está enseñando es que como los niños lo hacían, así nosotros debemos tener ese espíritu de pureza y de alabanza y de gratitud a Dios. Y así el Señor fue alabado en su casa. Nosotros cuando vengamos con ese espíritu de alabar al Señor, de decir realmente, Hosana, viva, salve nuestro Rey. ¿Sabemos quién es nuestro Rey? Pues digamos, Hosana, Hosana nuestro Rey. Y no solamente esperar a decir, bueno, es que los niños pueden cantar, nuestros cantos son muy bonitos. Hace rato cantamos y decimos, ¿qué himnos tan bonitos de donde alabamos a Dios? ¿Qué nos falta? Pues nos falta el espíritu de gratitud, de alegría, de realmente decir, el Señor vino y le estamos cantando a nuestro Rey, no le estamos cantando a nadie más que venga y que digan, ¡ay, qué bonito cantan! Vamos a formar un coro porque cantan muy bonito. No, el que recibe la alabanza escucha nuestras voces, pero escucha lo que nuestro corazón canta y alaba a Dios. Ese debe ser nuestro espíritu y eso en esta semana, pues tratemos de cambiar, que nuestra alabanza sea realmente de alegría, que sea de gratitud a Dios, gratitud a nuestro Señor y realmente que recordemos que el Señor Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites la bendición de tener un lugar donde poder venir a alabarte, Señor. Este lugar es exclusivo para alabarte, glorificarte, para meditar en tu palabra, Señor, está consagrado para ti. Y así, Señor, sea nuestro corazón, sea nuestro espíritu, Señor. Recordamos aquel día en que tu Hijo fue, Señor, glorificado en el templo, Señor, en el cual una vez que Él lo purificó, Señor, fue también el lugar donde permitiste que tu Hijo sanara a aquellos que tenían la fe y acudieron a Él. Gracias porque en aquel lugar también los jovencitos, Señor, los niños le alabaron y que ese debe ser nuestro espíritu también de alabanza, Señor. Que podamos pensar, Señor, y sentir esa alegría al cantar los himnos, Señor, nuestras alabanzas para honra y gloria tuya. Bendícenos porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.